Muy bien, hermanos, ahí estamos. Hoy día es día martes, pues no, martes 3 de octubre, hermanos, martes 3 de octubre. Eh, Vamos a ver el título de la lección para hoy día, hermanos. Me gustaría que participen todos, hermanos. Sí, pues tienen que participar todos para poder entender. A ver, ahí está el título, hermanos, si alguien pudiera dar lectura. El título dice, hermano, el Dios que se hizo uno con nosotros. Muy bien, ahí está, Hermano, hermanos, el título. Sí, hermano Marcelino. hermanito, me hace Diga. recordar un entomólogo, un científico, entró a la selva y él, pues, un científico, especialmente los que estudian a los insectos, respetan a los animalitos, pues, y vio allí un enjambre de hormiguitas, estaban con su carga atravesando una zona. Pero a unos metros, a unos 15, 20 metros, venía un tractor abriendo carretera en esa zona. Entonces él sabía que muchos animalitos van a ser muertos. Entonces empieza a espantar para que se separen y se alejen del peligro en que se encuentran. Entonces no lograba y todos formaban su línea con su carga en la espalda, todos los hormiguitas trabajando. Entonces uno por uno quiso agarrar con la mano, pero las hormigas agarran con su tenaza y le muerden y la sangró un poco. Y dijo él, no, nunca voy a poder lograrlo. A menos que me convierta una hormiga, entonces puedo hablarlo en su idioma, entonces ellos entenderán el peligro en que viven. Eso es justamente lo que sucedió cuando Cristo vino a esta tierra. No lo podríamos soportar la gloria de Dios si hubiera venido como Dios, pero se hizo humano. Entonces pudimos algo entender la gloria y el amor de Dios. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Pues de eso trata nuestra lección, hermanos. Ahí está la introducción, ¿no, hermanos? Es que Dios como que es todo creador y nadie le ha visto a Dios, hermanos, nadie le ha visto a Dios, sino el unigénito Hijo nada más que vive en el seno de Dios, ¿no? Entonces, Él es el que da a conocer a nuestro Señor. Pero Dios mismo se encarna, ¿no? Y a través del Hijo se da a conocer, porque tal como es Dios, ante su presencia, pues hermanos, todos moriríamos, ¿no? Por pecadores, moriríamos, ¿no? Inmediatamente. Necesariamente como la intención de Dios, hermanos, es estar con nosotros siempre desde antes de la creación. Ese es su plan misionero de Dios, estar con nosotros. Entonces, para que Él directamente esté con nosotros aquí en esta tierra, Él tenía que tomar la naturaleza humana, así como habló nuestro hermano Marcelino de las hormiguitas. Entonces, él tuvo que ser humano 100%, pero a la vez también era Dios, ¿no? Pero acá en la tierra tiene un nacimiento como ser humano, ¿no? Pero Él es eterno, ¿no? Nuestro Dios. Pero en esta tierra nace de la Virgen María, es engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, por el Hijo de Dios, o sea que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces se hace, ¿no? Un ser humano para que le podamos visualizar. Incluso, hermanos, le pudieron tocar. Juan, ¿no? El que tuvo el privilegio de recostarse en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces el Señor, o sea, Dios, el Todopoderoso, se mostró en esta tierra, ¿no? El Dios que se hizo uno con nosotros, dice. Muy bien, ahí está, hermanos, pues de eso trata nuestra lección. Vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática. Si tienen preguntas, hermanos, pregunten, y si quieren aclarar alguna cosa, hermanos, pues que no entendemos, pues pueden aclarar, también participen, hermanos. Buenos días, hermano, justo, Buen día, bienvenido. hermano Celso. Hermano, muchos se preguntan, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién le hizo a Dios?
preguntas cuando uno no conoce, que, sabiendo que Dios es espíritu y Dios es fuego consumidor, hermano. Si supieran eso, reverenciarían, respetarían a Dios, hermano. Para eso estamos nosotros, para enseñarlos, para explicarlos a esas personas. Gracias, hoy día aprenderemos de esto, hermano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, pues sí, nosotros mismos que estamos en esta sala, seguramente nos hacemos esas preguntas también, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿No? Pero pues el Señor da respuesta, ¿no? A esa pregunta y esa inquietud que siempre ha habido desde el principio, ¿no? Aunque Adán y Eva sí podían estar ante la presencia de Dios antes de que entre el pecado, podían ver a Dios o a su creador como padre, pero cuando entró el pecado, hermanos, pues ya no pudieron ver a Dios. Entonces eh, ahí surge el problema, ¿no? El problema del pecado, ¿no? Separación de Dios. Y, y hermanos, vamos a ver lo que dice aquí la lección, pueden participar. Dice, el Antiguo Testamento, hermanos, presenta la manera en que el Creador comenzó a implementar un plan mediante un pueblo que debía presentar su naturaleza y su propósito ante el mundo. Entonces, hermanos, aquí eh, está haciendo mención al Antiguo Testamento, hermanos. Cuando uno lee la Biblia, el Antiguo Testamento, realmente pues vemos, ¿no? Que Dios, el querer estar con la humanidad, con los seres humanos de esta tierra, ha hecho, ¿no? De que él mismo elija, ¿no? Un pueblo a través de Abraham, ¿no es cierto, hermanos? Se genera un pueblo, el pueblo israelita, el pueblo judío, ¿no? Eh, Porque Dios quería estar siempre con el hombre, pero a través de un pueblo, ¿no? Entonces, aquí dice, en el Antiguo Testamento presenta la manera en que el Creador comenzó a implementar un plan. Ahí está. Esto es lo que hace el Creador, ¿no? Implementar un plan de estar con la humanidad, ¿no? Ahí está. Y mediante, pues, un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Que debía representar, esta palabrita es importante, hermanos. Entonces, Dios se manifestaría a través de este pueblo, ¿no? Que representaría, pues a Dios, ¿no? Ahí dice, mediante un pueblo que debía representar su naturaleza y su propósito ante el mundo, ¿no? Todo lo que Dios hizo fue conforme a su estrategia misionera. Entonces, esa es la estrategia, hermanos, misionera de nuestro Dios. Esa es la estrategia misionera de nuestro Dios. No sé si alguien quiere participar, hermanos. Aquí, esta parte, si alguien quiere hacer un resumen de esta parte. A ver, dice aquí, hermanos, por medio del profeta Isaías, Dios dijo, no sé si me están escuchando, hermanos, a ver. Sí, hermano. Sí, se escucha, ¿no? Ya, muy bien, hermanos. Entonces, viene aquí el texto bíblico. Si alguien pudiera encontrar el texto bíblico de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. A ver, hermanos. A ver. Isaías capítulo 49, versículos 9 y 10. Aquí en la lección está en forma, me parece, resumida. A ver, hermanos, si alguien pudiera encontrar ese texto bíblico. 49, hermano. Isaías 46, capítulo 40, 46, versículos 9 y 10. 49. 46, capítulo 46. Isaías 46, versículos 9 y 10. Y hermano, 46.
Dice, A ver, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anunció lo por venir desde el principio y desde antigüedad lo que aún no era hecho, que te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Hasta ahí, hermano? sí, sí, hermana, sí, ese es el texto bíblico. Ahí está en la pantalla también, busqué yo ahí en la Biblia que tengo, ahí en la pantalla está. Entonces, Eh, hermanos, sí, hermana, Lo está participe. viéndose, creo que en la pantalla, hermano. A ver, por favor, confírmeme, hermano, si se ve en la pantalla o no. No, está como No, plomo. no se ve. Sí, está. Ya, No hay ya, en la pantalla. seguramente, a ver, sí, a ver, voy a ver un ratito, hermano. Es que es posible así. Ahora, hermano, se ve. No, No, todavía. hermanito. Aún no. Y ya, o sea, seguro por el internet es que se está, o sea, o sea, lo que estoy compartiendo no se ve, ¿no, hermanos? No. Nada, No, hermano. Hermano, ¿se todavía lo no. comparto? Permítame, hermanita, un ratito, a ver, voy a intentar, una vez más así compartir. A ver, ay, 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 aquí algo ha pasado, sí. Un ratito, a ver, un ratito, hermanitos, a ver, voy a, sí, no sé qué ha pasado. Debe ser mi internet, hermanos, a ver, pero Ahora estoy se ve, hermano. Ahora ¿se se ve? ve. Ahora Ya, regresó. ya, muy bien, hermanos. Entonces, a la vista, si me desconecto, hermanos, continúa nada más, ya, ya, bueno, esta parte, hermanos, es muy importante, importantísimo, ¿no? Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dice, acordaos de las cosas pasadas, hermanos. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? Que nos acordemos de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos, hermanos. Y miren lo que dice Dios, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Hermanos, esta parte es importante, ¿no? Voy a mejor esto copiarlo aquí. Ahí, tengo ese problema aquí, a ver, de copiar aquí. Bueno, no hay problema aquí, voy a copiarlo, copiar. Voy a manejarlo esto en mi presentación aquí. No sé si se ve ahora, hermanos, en el, En la el Word. pantalla sí se ve, hermano. Se ve. Sí se ve, ¿no? Entonces estoy copiándolo aquí en el Word, que lo puedo manejar de mejor manera. Ahí está. Estamos en el 9 y el 10, ¿no? Entonces el 11, solo voy a dar aquí. Ahí está, hermanos, el texto bíblico. A ver, aquí. Ajá. Lo voy a agrandar las letras aquí. Muy bien. Dice ahí, hermanos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Esto sería bueno memorizar, hermanos. Acordaos, dice, de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y aquí contundentemente, hermanos, dice Dios, porque yo soy Dios, dice, yo soy Dios. Y no hay otro Dios, hermanos, no hay otro Dios. O sea, probablemente alguien de los que estamos en la sala también, uno se puede estar haciendo muchas preguntas respecto a Dios, ¿no? Pero acá Dios está dando una respuesta y está dando respuesta a esto también, pues, ¿no? A Dios, o digo, a su propio pueblo de Israel a través del profeta Isaías, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Siempre ha perdido de vista a Dios, ha perdido de vista a Dios. Y entonces lo que primaba, y eso puede surgir también o suceder con nosotros, olvidarnos de Dios y nosotros manejar las cosas, ¿no? Como que Dios estuviera lejos, simplemente sería una teoría nada más, ¿no? Todo lo que estudiamos, ¿no? Simplemente una teoría. Pero aquí Dios está tratando de contundentemente decirnos,
Yo soy Dios, dice, ¿no? Y no hay otro Dios, hermanos, no hay otro Dios. Uno se puede hacer muchas preguntas que seguramente no va a tener respuestas. Por ejemplo, generalmente nosotros con nuestra concepción mental, nosotros hemos nacido y estamos envejeciendo y vamos a descansar, ¿no? Vamos a descansar por la enfermedad, por la vejez o por cualquier otra situación, pero como alguien decía, del 100% de personas, el 100% va a morir. Bueno, decía él, ¿no? Bueno, en este caso, sabemos también que hay la otra opción de que el Señor cuando venga, ahí también esta naturaleza mortal se cambiará en una naturaleza inmortal. Pero en nuestra concepción mental, hermanos, hay de que alguien si existe es porque ha nacido y va a vivir años en esta tierra y luego va a morir. A veces uno se pone a pensar, pero entonces Dios, a veces pensamos con esa concepción, ¿cuándo ha nacido Dios? ¿Cuándo ha muerto Dios? ¿No? A veces uno piensa, ¿quién es el papá, la mamá de Dios? Ahí nuestra mente tiene esa, o sea, eh, o sea, piensa de esa manera, ¿no? No concebimos de que alguien exista sin papá, sin mamá, o cómo ha podido existir, cómo es que Dios, es verdad, hermano, que es innegable, hermanos, es innegable la existencia de Dios. Personalmente, para mí, por ejemplo, cuando veo el mismo ser humano, hermanos, o la naturaleza misma, veo que, digo, ¿no? Que alguien ha tenido que hacer todo esto, ¿no? Ha diseñado, sobre todo, ¿no? El ser humano como somos, tenemos una conformación humana, ¿no? De carne y hueso somos. Cuando nos miramos unos a otros, vemos, ¿no? ¿Qué nos diferencia a cada uno de nosotros? Y creo que lo que nos diferencia, veo que es lo que hay en nuestra cabeza, ¿no? El pensamiento que tenemos, o sea, los principios que tenemos, la creencia que tenemos. Creo que por ahí, de alguna manera, nos distinguimos, pero todos somos de carne y hueso, pero también cuando uno se ve así humanamente, ve que todos, o sea, actuamos de una determinada manera, ¿no? Nuestros pies se mueven, nuestras manos se mueven, nuestros ojos ven, pero todo ello tiene un objetivo y uno se pone a pensar, pues, pero ¿quién ha hecho al ser humano, no? O sea, ¿quién lo ha diseñado, lo ha creado? Pues nos reproducimos, ¿no? Y la Biblia va dando respuesta a todo ello también. Pero sí vamos viendo de que hay un solo Dios. Eso siempre hemos estado mencionando porque yo soy Dios, dice, y no hay otro Dios, hermanos. Esto es lo que hay que entender, hermanos. Porque a veces nosotros tratamos de entender, ¿no? ¿Cómo es esto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero acá dice la Biblia, Dios mismo dice, yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios, es uno solo. Y nada hay semejante a mí. O sea, no lo podemos comparar con nada, hermanos. No lo podemos comparar con nada. Y dice aún, hermanos, Dios, miren, contundentemente dice aquí, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea que Dios dice las cosas que van a suceder ya desde el principio, antes de la creación de este mundo. Ya el Señor dice las cosas, qué es lo que va a pasar. Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, dice, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Miren lo que está diciendo Dios. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No sé si hay algún comentario respecto a estas palabras, hermanos, que están en la Biblia, en Isaías 46, 9 y 10, que probablemente pueda estar dando respuestas a muchas preguntas que nos hacemos. Hermano Justo. Sí, hermano Hermano, Marcelino. justo. A ver, Marcelino, después nuestro hermano Waiki, a ver. Bien, el contexto de lo que acabamos de leer, Isaías 46, 9, dice, ¿no?
La señora Joet dice también, casi idéntico, dice, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de la maravillosa forma como Dios nos ha dirigido en lo pasado, en lo antiguo, ¿no? Y cómo nos ha enseñado. Nos ha hecho cruzar el mar como por tierra seca, hemos pasado por fuego sin que se queme un pelo de nuestra cabeza. La experiencia de los antiguos hombres que caminaron con Dios es nuestra experiencia. Entonces, para nosotros son la misma promesa para el último tiempo. Las plagas en Egipto, el pueblo de Dios no fue tocado por ninguno de ellos. Igualmente Dios cuidará de su pueblo en el último tiempo. No tenemos nada que temer del futuro, porque tenemos que investigar la palabra de Dios, cómo lo hizo en el Antiguo Testamento, cómo Jesús cuidó de su pueblo, como la niña de sus ojos, cómo Dios protegió a los hijos de Dios que han venido, los pioneros de la obra de Dios acá en Sudamérica, en cada uno de los países en los que habitamos. Hay que leer, hay que informarse para estar seguros de la protección de Dios. Muy bien, gracias hermano Marcelino, ¿no? Ahí está, no acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Es que los creyentes, hermanos, pues los que creemos, entonces son, o sea, los tiempos pasados también para nosotros vendría a ser, ¿no? El hecho, como dice, del pueblo de Israel, bueno, el tiempo antediluviano, el diluvio, bueno, todas las cosas que han pasado desde Adán y Eva son cosas que también para nosotros los creyentes son cosas del pasado, o sea que nosotros somos partícipes de todo ello también, hermanos. Por eso dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, y ahí está aclarando, hermanos, de que desde los tiempos antiguos, ¿no? Dios que quiere hacerse conocer, el invisible, el Dios todopoderoso, es Dios quiere estar con este pueblo, aunque está perdido, separado de Dios. Por eso dice, él Hermano mismo dice, Celso. ¿no? Para que no se confundan, digan, yo soy Dios y no hay otro Dios. Por eso la pregunta, hermanos, disculpe, yo luego participo. Por ejemplo, ¿por qué creen a ver que en el Oriente, por ejemplo, se crea un Dios con 6 manos? No sé qué si alguien le llama Buda. En otros lugares, en Egipto, por ejemplo, lo conciben a Dios como un toro, como una vaca, y lo adoran como si fuera Dios. Así también a Aarón, viendo esa costumbre, ¿no? Cuando el pueblo de Israel está en el desierto, hizo un becerro de oro. Ahí está Dios, dice, este es nuestro Dios que nos ha sacado de Egipto, dice, al becerro, ¿no? Porque los pueblos conciben de diferentes maneras a Dios, ¿no? Como un animalito, un pez, no sé, hasta tiempos antiguos, al sol le decían que era Dios también. Entonces, pero acá Dios está tratando de decirnos a nosotros también, yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay nada semejante a mí, dice. O sea, no lo podemos asemejar a nada a Dios, ¿no? Y también contundentemente dice ahí que anuncia a él el porvenir. Desde el principio ya dice lo que va a hacer al final. Desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, dice. O sea, lo que dice Dios hasta esa palabra, eso es lo que va a permanecer y él va a hacer todo lo que quiere, ¿no? Sí, hermanito, por favor, ahí sí participe, hermano. No sé Ah, quién iba a participar. habla a Waiki, muy buenos días, Waiki, hermanos. Waiki, bueno. Sí, quería un poquito contestar a la pregunta del hermano Celso, que sí, hay muchos que preguntan preguntas muy difíciles de contestar, especialmente para las personas que no creen en Dios. Y pienso que ciertas definiciones en nuestro idioma castellano deberían cambiar para nuestros tiempos. Por ejemplo, cuando a un pastor le preguntas, ¿qué has estudiado en la universidad o qué eres? Te va a contestar, yo estudio teología. Y cuando le dices, ¿qué es teología? Bueno, va a tener que contestarte como lo que lo define el diccionario. Entonces, ¿de dónde proviene la teología? Viene de la palabra griega, ¿no? Que está compuesto por teos, todos sabemos, ¿no? Que es Dios, logos, estudio, o sea, el estudio a Dios. O sea que un pastor se dedica a estudiar a Dios, pero un hombre, ¿cómo puede estudiar a Dios? ¿No?
Además que esta palabra de teología no es bíblico, no viene ni cristiano, ¿no? Entonces, creo que la definición que da en el castellano debería cambiar un poquito, algo así como el estudio con muchas limitaciones a Dios que él mismo ha revelado al hombre a través de la Biblia de manera limitada, ¿no? Porque no podemos conocer a Dios. Imaginémonos, tan solamente la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Uy, en todo el universo, en todas partes. Eso nomás uno se puede imaginar cuán grande puede ser Dios, si está en todas partes, ¿no? Entonces, la misma palabra Dios, inclusive en nuestro castellano, no proviene de la Biblia, proviene de otro, creo que es del griego también, pero que utilizaban a Dios a, a otros dioses que creían, ¿no? En los astros. Bueno, solamente la diferencia a veces que nos ponen en el castellano es Dios con mayúscula y, bueno, se trata de Dios el verdadero que creemos, ¿no? Jehová. Y ponen cuando es con minúscula, entonces solamente así se puede diferenciar, pero aún así a veces hay Biblias, ¿no? Donde que le ponen a Jesús, por ejemplo, como Dios con minúscula, ¿no? Especialmente los testigos de Jehová. Entonces, hermanitos, hay mucho por hablar en nuestro mismo castellano y habría que, por lo menos, regirnos a lo que la Biblia nos dice en alguna Ujú. medida. Gracias, Muy hermano. bien, hermano. Por eso, hermanos, hagamos la pregunta nosotros ahora en esta mañana. Nosotros, ¿cómo concebimos a Dios? ¿Cómo, o sea, nosotros tenemos la idea de Dios? O sea, nosotros que estamos en esta sala, ¿cómo es para nosotros Dios y todo ello, no? Dios, que a él nadie lo ha visto, pero él, pues, lo que estamos estudiando en este trimestre, hermanos, es que él siempre ha querido estar con su creación, o sea, con nosotros, ¿no? Con nosotros. O sea, su presencia él ha querido manifestar, pero para nosotros humanos que hemos caído en el pecado, que tenemos limitación de vida, unos años nada más de vida, nacemos y morimos, pero en medio de ese tiempito de vida que tenemos, hermanos, el Señor quiere que le conozcamos a Él, que le conozcamos a Él. Y entonces de ahí contundentemente está diciendo ahí que Él es el único Dios, no hay otro Dios, no hay nada que se pueda asemejarse a Dios. Por eso dicen, no hagan imágenes, esculturas de lo que está en el cielo, que es nuestro Dios, ¿no? Ni de lo que puede haber en la tierra, porque muchos lo imaginan a Dios como algún animalito que hay en la tierra o que a un pez que está dentro de las aguas. Entonces, eso es lo que dice en el segundo mandamiento, ¿no? De que no hagamos imágenes y semejanzas o esculturas, ¿no? De las cosas que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo en las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice, no, porque yo soy Dios celoso. O sea, ese único Dios, no, que no, o sea, nuestra mente, así que, bueno, el ser humano no lo conoce, pero Él se da a conocer. Él se da a conocer, en primer lugar, hermanos, desde los tiempos antiguos se da a conocer, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, se da a conocer por el santuario, a través del santuario, del sacerdote, del sumo sacerdote, a través incluso del corderito, que era un símbolo ya de que el Señor vendría como un corderito para dar su vida. Entonces, a través de todo Dios, ahí está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, se presentaba encima de la tapa donde estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, no el propiciatorio, la Shekinah, se dice, ¿no? Ahí había el encuentro de Moisés también, ¿no? Con Dios, y ahí los sumos sacerdotes una vez al año también tenían ese encuentro. Bueno, hermanos, Dios ha tratado de manifestarse siempre, desde Adán y Eva, pues hasta nuestros días, el Señor quiere que lo conozcamos y se manifiesta, pues, pero ahí están los datos que nos da Dios mismo, quién es Él. Entonces, no hay que asemejarlo a nada y nuestro Dios, lo que Él piensa, Él lo hace, ¿no? Desde ahí es lo que dice, ¿no?
mi consejo permanecerá. Todo lo que dice la Biblia va a permanecer y haré todo lo que quiero. Pues vemos lo que quiere Dios está en la Biblia y eso es lo que está haciendo Dios y eso hará también. Bueno, hermanos, y ahora en nuestros días, sin embargo, dice en el Nuevo Testamento, ahora pasamos al Nuevo Testamento, hermanos, el deseo de Dios de estar con la humanidad, hermanos, adquiere pues una nueva dimensión. Ahora para nosotros, ¿no? Mediante la encarnación de Cristo. Entonces, aquí está esta parte importante, hermanos. Mediante la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto es lo que al principio mencionábamos, hermanos, ¿no? Aquí voy a pintarlo esto. Mediante la encarnación de Cristo. Lo que era solo una promesa en el jardín del Edén. Alguien puede leer, hermanos, Génesis 3:15, Génesis 3:15. Era una promesa, hermanos, ¿no? De que el Señor se manifestaría en esta tierra, Él, pero, o sea, ¿de qué manera se manifestaría? Vamos a ver Génesis 3:15, lo que le dice a Adán y Eva, ¿no? A ¿Leo ver, todo? hermano, sí, por favor, hermana, Dice, pueda dar lectura ahí. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Algún comentario, hermana, puede hacer, tratar de explicar eso, hermano? Piensa en ese texto bíblico, hermanos. Miren lo que ya Adán y Eva le dice Dios. A ver, hermana Mónica, a ver, algún Bueno, comentario. a ver, yo para explicarlo soy mala, lo entiendo, sí, pero habla de la enemistad entre ti y la mujer. La mujer es la iglesia, ¿sí? Y entre tu simiente y habla también de Jesús, ¿cierto? Que le heriría en el calcañar, pero que la serpiente también lo mataría. O sea, está la profecía de lo que pasaría con Jesús. Muy bien, gracias, hermana. Sí, sí, está Perdón si bien, no lo hermana. expliqué bien, mi hermano, me complica explicarlo, pero sí lo entiendo. No, pero está bien, hermano, sí. Siempre tratemos de entender, ¿no? Lo que trata de decir los textos bíblicos, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Ahí está en la pantalla, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto está sucediendo, hermanos, en el capítulo 3 sucede, ¿no? La caída de Adán y Eva, caen en la desobediencia, o sea, en el pecado, por el engaño de Satanás, Eva, ¿no? Cede, ¿no? Y come del fruto que Dios había dicho que no coman. Y bueno, y Dios se presenta ahí ante Adán y Eva, no, aunque habían perdido, no esa vestidura, no, que tenían ellos estando con Dios, se ven desnudos, se esconden, tienen miedo, y es ahí donde Dios, su estrategia es estar con el hombre a pesar que ha pecado, y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde estás? Aunque Dios sabe dónde está. Y entonces hemos visto que Adán no, no reconoce su falta, le echa la culpa a Eva, la mujer que me diste, me he dado de comer, mujer que has hecho, le dice a Eva, y Eva le dice, la serpiente me engañó y yo comí, y entonces Dios a la serpiente dice, no, que se arrastrará por el suelo, bueno. Y dice ahí después, hermanos, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces aquí esta parte es importante de que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás. No hay comunión. No pueden andar juntos. No, Cristo y Satanás, no. Es como la luz y las tinieblas, para que entendamos nosotros, ¿no? Hermano, justo. Hay una tremenda diferencia, completamente, hay una enemistad, hermanos. O sea, y está diciendo ahí afirmativamente, Dios, pondré. O sea, Dios mismo está diciendo, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. O sea, que hay esa enemistad. Dios mismo hace esa diferencia entre Satanás y Cristo, ¿no? O sea, entre eh, la descendencia, o sea, la simiente de la mujer y también la simiente
de la serpiente, ahí dice, ¿no? La simiente, o sea, el Señor Jesucristo es la simiente, ¿no? Que vendría a través de la mujer, que es el pueblo de Dios o la iglesia de Dios. Dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, Cristo, hermanos, heriría en la cabeza a Satanás. Y esto es lo que pasó cuando vino a esta tierra. Y en la cruz del Calvario, hermanos, pues ahí es donde el Señor demuestra que es justo y que también es misericordioso. Dos cosas importantes, que Dios es justo y también es misericordioso. Entonces, eran los cuestionamientos que hizo el ángel creado por Dios, ¿no? Que se levantó en contra de su creador, cuestionó a Dios respecto a su justicia y a su misericordia. Pero en la cruz del Calvario vemos que es justo porque no pasa por alto nuestros pecados, sino Él ha previsto, ¿no? Su sangre, derramar su sangre para que se cancele nuestros pecados, porque por eso hay perdón de pecados. Si nos arrepentimos o bueno, o confesamos nuestro pecado, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Es justo y también es misericordioso, que en la cruz del Calvario vemos que por qué eso está sucediendo eso, es porque tiene misericordia de nosotros, ¿no? Entonces ahí, Él te herirá en la cabeza. Entonces Satanás fue herido en la cabeza, pues una herida de muerte, diremos, hermanos, porque ya ha sido vencido Satanás justamente en la cruz del Calvario. Pero Satanás, ¿qué hizo? Y tú le herirás en el calcañar, dice. Bueno, tú le herirás en el calcañar es lo que también Satanás hizo, ¿no? Pues él mismo, ¿no? Ahí está también, ¿no? Dirigiendo las huestes, ¿no? Hasta el mismo pueblo lo utiliza, al pueblo de Israel, y como instrumentos a los romanos para que lo claven en la cruz, pues, ¿no, hermanos? Entonces, él hace todo eso, pero ahí está el conflicto, hermanos, pues. Y eso es una profecía que se le da desde Adán y Eva se da, ¿no? Pondré enemistad entre ti, la mujer, y tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcáneo, ¿no? Eh, bueno, ese es el 15, ese texto es clave, hermanos. Si algún comentario alguien tiene o alguna pregunta tiene, hermanos, para aclarar. Sí, ya lo dijo que es la primera profecía que nos habla en la Biblia. Es la primera buena nueva de salvación, ¿no? Que Dios hace en el momento cuando, en el encuentro que tuvo, ¿no? Dios con Adán y Eva, ¿no? Entonces, Adán no entendía la dimensión del pecado, las consecuencias, no podía entender cuán grave era. Poco a poco entendió, en el mismo momento cuando pecó, comió del árbol o del fruto, en ese momento a Eva se le escapa, ¿no? Lo que estaba cubierto, el manto de luz, y también a Adán. Entonces empieza a hacer un poco de frío, ya a sentir, o sea, los cambios, ¿no? Los animales también y todo ello. Bueno, cuando mató a Adán el primer cordero, ahí es donde que va entendiendo poco a poco, ¿no? Porque nunca había visto sangre, nunca había visto cómo muere. Él pensaría, ¿no? Si este animalito que estoy matando volverá a vivir, volverá a respirar. Entonces poco a poco el caos llega, ¿no? Del pecado. Pero este Ujú. versículo Ah, deberíamos memorizar siempre. Como lo dijo, clave, un versículo clave. Gracias. ujú. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, ahí está el mensaje, ¿no? Importantísimo. Y lo que hay que entender es de que no hay nada en comunión, ¿no? Entre Satanás y Cristo, entre los que creen en Dios y Satanás. Sí, tiene que haber esa diferencia. Bueno, hermanos, acá estamos mencionando de que como Dios quería siempre estar con su pueblo, siempre Él, por iniciativa de Él mismo, de Dios, estar con el ser humano, que se le conozca a Él, quién es Él y qué es lo que piensa Él, y nosotros sabemos ya en la cruz, nos demuestra que nos ama, tiene misericordia por nosotros y que también es justo, que con justicia pagó por nuestros pecados y espera de nosotros también que por amor podamos obedecer sus mandamientos. Entonces dice,
En el Nuevo Testamento, hermanos, mediante la encarnación de Cristo, que estaba profetizado ya que el Mesías tendría que venir a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente, lo que era solo pues una promesa en el jardín Edén, hermanos, se convierte en realidad. O sea que esto, hermanos, que Dios, que Él mismo venga a esta tierra, a el invisible, el todo creador, el eterno, no el Dios omnisciente, todo, ¿no? El creador, Él mismo venga a esta tierra, pues eso se hace una realidad que estaba ya visualizándose, ¿no? En el Antiguo Testamento a través del santuario celestial. Entonces, el corderito era, ¿no? El que, símbolo, ¿no? De Cristo. Por eso Juan Bautista dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando viene Jesús a bautizarse, no, le señala y le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que ha sido señalado en el Antiguo Testamento, no, y se sacrificaba corderitos por el pecado de los israelitas. Entonces, él está aclarando, ¿no? Y lo que Adán y Eva le dijo, ¿no? La simiente que tendría que venir, pues dice, ahí es prácticamente pues la simiente, ¿no? De la mujer que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Entonces se hizo una realidad, hermanos, que Dios vino a esta tierra, estuvo en esta tierra, ¿no? Entonces aquí nos dice, lee el relato del anuncio del nacimiento de Jesús en Mateo 1, 18 al 23. ¿Qué cosas esenciales nos dice este relato sobre Dios? Y aquí, hermanos, vamos a darle una lectura aquí, Mateo 1, 18 al 23. También puedes tomar tu Biblia, hermanos, Mateo 1, 18 al 23. Aquí en esta versión, bueno, aquí en lo que yo he tomado, ¿no? Aquí esta lección preparada, está así preparada por un hermano que se llama Tony, ¿no? Ahí está en el internet y ahí está el texto bíblico también. Y ahí está el texto bíblico, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice. Estando desposada María, su madre, con José, dice, ¿no? Antes que se juntasen, se halló que se había concebido del Espíritu Santo. Esto, hermanos, también es importante, ¿no? De que antes de que José, al casarse, ¿no? Con María, antes de, ¿no? De ello, o estando ya desposada, dice, ¿no? María, madre de José, su madre con José, dice, ¿no? Bueno, eh, había concebido, pues, ¿no? Un hijo, ¿no? Y aquí está hablando, había concebido del Espíritu Santo, hermanos, del Espíritu Santo. O sea que el que engendra a este hijo, al Señor Jesús, es el Espíritu Santo, no José, no José. O sea, no tuvo relaciones sexuales José con María, ¿no? Entonces, lógicamente, un varón, al ver que una mujer ha concebido un hijo que no es de él, del esposo, entonces seguramente José pues dijo, no, María seguramente ha tenido relaciones sexuales con alguna otra persona. Y entonces José, su marido, dice, como era justo, entonces, porque en ese tiempo, pues la pena para una mujer adúltera era la muerte, ¿no? Acusada simplemente que le ha sacado la vuelta y entonces esta mujer tendría que ser apedreada. Pero José, su marido, era justo, como era justo, dice, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Entonces, él se quiso retirarse de esta familia secretamente, tomó una decisión, me voy a separar, ¿no? Entonces, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José, ¿no? Y le dijo, José, José le dice, ¿no? Hijo de David, le dice, no temas recibir a María, tu mujer, le dice. No tengas miedo, ¿no? De recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahí está, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? De repente pueden surgir aquí preguntas, ¿no? Lo que en ella es engendrado, esa palabrita, ¿no? Engendrado, o sea, como Dios es creador, para él no hay ningún problema. Del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, ¿no? Ahí está, hermanos,
que se le indica qué nombre tendría, ¿no? Ahí dice Jesús. Su nombre sería Jesús. ¿Y qué más dice ahí, hermanos? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir el nombre Jesús, hermanos? Jesús significa Salvador del pueblo, ¿no? De su pueblo, de los pecados de su pueblo, ¿no? Salvador. Jesús, su nombre. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, esto estaba profetizado, y ya hermanos, la profecía ya decía, está no sé si está en el libro de Isaías también, hermanos, he aquí, dice, una virgen concebirá. O sea, aquí está aclarando, hermanos, que María sería una virgen, pues, ¿no? Una virgen, o sea, no había tenido relaciones sexuales con ningún un ser humano, ¿no? O sea, con un varón, o mucho menos con su propio esposo, ¿no? No. Dijo, hay aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabrita es importante, este nombre es Emmanuel. O sea, en la profecía dice que se llamaría Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Que traducido es Dios con nosotros. Y de esto trata la lección, hermanos, de todo este trimestre también. Miren acá, Dios se manifiesta en esta tierra, hermanos, a través de el Hijo de Dios, ¿no? Que su nombre sería Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, Dios había habitado entre su pueblo. En el santuario, eso es lo que se ve en el Antiguo Testamento, ahí también se presentó a través del pueblo, de diferentes formas, a través del Cordero, incluso los sumos sacerdotes. Los sacerdotes eran también símbolos, ¿no? Del Señor Jesús, y así. Todo lo que había en el santuario simbolizaba pues a nuestro Señor, ¿no? Es el candelabro, la mesa de los panes de proposición, el altar de incienso, o sea, todo simbolizaba a nuestro Señor Jesús, ¿no? Dios había habitado entre su pueblo en el santuario y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, que cuando, o sea, si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar a Jesús, porque Jesús es la encarnación de Dios, porque Jesús en Hebreos dice, hermanos, que es la misma sustancia de Dios. Y Jesús mismo dijo al Señor a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Entonces, uno tiene que ver a Jesús y estamos viendo a nuestro Padre Dios, al único Dios creador. Y la Biblia misma en Efesios hemos estudiado que concentra todo su poder, todo su ser, su carácter, todo lo que es Dios concentra en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, en efecto, con el nacimiento de Dios, de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión, hermanos. Entonces, de esto trata nuestra lección, ¿no? Está indicándonos ahí, hermanos, su propósito de Dios de estar con el ser humano, ¿no? Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros. O sea, Dios estar con nosotros en naturaleza y misión. El Hijo de Dios era plenamente humano y plenamente divino, y es aquel que afirmó. Y entonces ahí es donde afirma el Señor Jesucristo y dice, hermanos, en Juan 14:6, ahí, hermanos, Juan 14:6 dice, pues, yo soy el camino, dice, pues, la verdad y la vida, dice, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:16. O sea que el Señor Jesucristo es el camino, hermanos, para llegar a Dios. El camino es el Señor Jesucristo, ¿no? Es simbolizado de muchas maneras también, como una escalera que soñó Jacob, por donde subían los ángeles. Esa escalera es un símbolo del Señor Jesucristo. El corderito es el símbolo del Señor Jesucristo. O sea, a través del Señor Jesucristo, ¿no? Podemos llegar al Padre. Es un solo camino, hermanos. No hay
miles de caminos, como dicen, para llegar, creo que dice el dicho, ¿no? A Roma hay miles de caminos. Bueno, para Roma será eso, ¿no? Pero para llegar a Dios, hermanos, no hay dos caminos o más de un camino, es un solo camino y es Jesucristo. Se llega a Dios solamente a través de Jesucristo. Y si Jesucristo no se llega a Dios, o sea, a través de líderes que han aparecido en este mundo, Mahoma, no sé, Buda, no sé qué personajes han aparecido y aparecerán también, ¿no? El enemigo se presentará. Entonces, como un camino también para llegar a Dios. No hay. El único camino, por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino. Yo, yo soy la verdad, hermanos. No hay verdad en ningún ser humano, o sea, en otras partes, sino en el Señor Jesús. Ahí está la verdad. No hay vida en ningún lugar, sino la vida está en el Señor Jesucristo. Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Está todo condensado, concentrado en Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Así categóricamente dice, hermanos. ¿Alguna pregunta tienen a esto, hermanos? ¿Alguna pregunta? Solamente agregar de que Isaías, el profeta Isaías vivió unos 770 años antes de Cristo, o sea, 7 siglos antes ya había hablado sobre Emanuel, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Eso nomás. Muy bien, muy bien. Y aquí, hermanos, miren, dice, lee Juan 1, 14 al 18. Si algún hermano puede leer, hermanos, el texto, Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Ahí está, hermano. Y dice, ¿qué puedes, aquí también yo lo tengo anotado ya, qué puedes aprender a partir de la encarnación de Cristo acerca de la misión de Dios en favor de nosotros? Ahí la pregunta, hermanos, ¿qué? Aquí me faltaba editar todas las cosas, recién lo estoy haciendo. ¿Qué puedes aprender, hermanos, dice aquí, de la encarnación de Cristo acerca de la misión en favor de nosotros? ¿Algún comentario, hermanos? Porque aquí está la pregunta. ¿Qué tú puedes Hermano, aprender, Hermano, hermano? Sí, hermano, hermano. justo hay otra pregunta también vinculado a la pregunta que estás haciendo. Cuando se encarnó Cristo, ¿con qué naturaleza vino antes del pecado? O sea, lo de Adán, ¿o fue con la naturaleza caída después del pecado? Eh, Creo que anteriormente habíamos estudiado esta partecita y sería bueno recordar luego. Muy bien, está bien, vale la pena, hermanos, todas las preguntas que nos podamos hacer. De ahí es donde aprendemos, hermanos, ¿no? Porque cuando nos quedamos con las incógnitas en nuestra cabeza, ahí es donde también el enemigo nos ataca, ¿no? Cuando no logramos entenderlo. Sí, pues hay esa pregunta, ¿no? De que qué naturaleza tenía nuestro Señor Jesucristo. Como ya hemos visto aquí, hermanos, contundentemente la lección también está mencionando aquí, hermanos, el Hijo de Dios era plenamente humano. Esto, hermanos, era plenamente humano y también era plenamente divino. Y es aquel que, bueno, es lo que hemos leído, afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, aquí están las dos cosas, hermanos. Que el Señor, el Hijo de Dios, hermanos, era plenamente humano. O sea, así como nosotros, pues, hermanos. Humano como nosotros. La diferencia nada más es que el Señor Jesucristo no cometió pecado. La Biblia categóricamente dice que no cometió ni un pecado. Por eso es que su muerte no es por su pecado del Señor Jesús, porque no pecó, sino murió por nuestros pecados. Hermano, justo hay Sí, que agregarle a lo que estás comentando de que Jesús no solo no cometió pecado, sino que no utilizó su poder divino como Dios, aunque lo podía hacer, pero no utilizó, sino se sometió a la voluntad de su Padre para que haga los milagros y todo lo demás. Por ejemplo, en la transfiguración, cuando se hizo también hay un poquito que da a entender la Biblia de que se transfiguró, dice, ¿no es cierto? Pero lo correcto es que
Dios lo transfiguró, o sea, con el poder de Dios se hizo eso. Muy bien. Hermanos, imaginemos, a ver, ¿cómo nos vamos a imaginar al Señor Jesucristo con nosotros, no? A veces también aquí es donde el enemigo nos puede atacar, hermanos. Decirnos de que, claro, el Hijo de Dios, como era Hijo de Dios, pues él podía, ¿no? Vencer el pecado, vencer a Satanás, vencer porque él tenía sus capacidades, sus poderes, ¿no? Como era también plenamente divino. Entonces, y está aclarando aquí nuestro hermano Waiki, de que él no utilizó para nada lo que era su divinidad, hermanos. Aquí tenía el Señor Jesucristo como nosotros, tenemos hambre, queremos comer. Él tenía frío, así como nosotros tenemos que abrigarnos, él también tenía que abrigar. Así como nosotros nos cansamos, Jesús también se cansaba, quería dormir, quería descansar. Bueno, todo lo que nosotros, o sea, necesitábamos así, pues él también, ¿no? Entonces, si hay una diferencia solamente es que nosotros hemos cedido al pecado. Entonces, por eso el enemigo se aprovecha de nosotros, ¿no? Pero del Señor Jesús no pudo aprovecharse porque él quiso también no hacer pecar al Señor Jesucristo como ser humano, pero él no cometió ningún pecado, pues hermanos, ¿no? Sí tenía la naturaleza humana que tenemos nosotros, plenamente humano era, ¿no? Por eso es de que con justicia él es pues nuestro Salvador. No era diferente de nosotros, hermanos, era completamente idéntico, igual que nosotros. Solamente la diferencia es que él no pecó. ¿Y por qué no pecó, hermanos? Porque él estuvo en comunión con su Padre. La primera hora de la mañana, él estaba en comunión con su Padre. Era el secreto eso, hermanos, para mantenerse firme, no estar de pie en el día, él oraba, no la primera hora de la mañana él estaba en comunión con su Padre. Y él manifestó que todo lo que él hacía no era él, sino era el Espíritu Santo. O sea, Dios que estaba con él es el que hacía todas las obras. Él dice, no, yo no hago nada por mí mismo, sino Dios, o sea, el Espíritu Santo que estaba en él hacía todas las obras, ¿no? Entonces, es lo que nosotros también podemos hacer de idéntica manera ya como, claro, personas pecadoras, podemos mantener esa comunión. Y es lo que estamos intentando hacer, mantener esa comunión con Dios cada día. ¿Y para qué? Para que el Señor también nos utilice como instrumento a nosotros, ¿no? Así como lo usó al Señor Jesucristo, ¿no? Eh, bueno, eh, esa pregunta, hermanos, ¿no? De qué naturaleza tenía el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, eso tiene que estar bien claro en nosotros que fue completamente, plenamente, o sea, yo lo digo, ¿no? O sea, 100% humano y también, lógicamente, era divino, pero no usó, se aclara aquí, ¿no? Su divinidad, dejó toda su divinidad, él fue completamente humano en esta tierra, aunque él era, pues, nuestro Dios, el Emmanuel, ¿no? No, no, hermano, la pregunta era, hermano, claro, está bien, era 100% Dios, pero no utilizó su poder, pero también era 100% hombre. Ahí está la pregunta, pero cuando era 100% hombre, era con la naturaleza que no ha caído en el pecado como el de Adán antes de la caída del pecado, o era después de la caída del pecado, la naturaleza que nosotros tenemos. Muy bien, gracias, hermano Waiki, por aclarar este asunto, ¿no? Hermanos, miren, ¿de quién nace pues el Señor Jesucristo? De la Virgen María. Y María era una mujer pues completamente pues ser humana, de carne y hueso, pecadora, así como nosotros pecadores, era así. Entonces ustedes se imaginan, desde Adán y Eva viene la descendencia, así, ¿no? A lo largo de los tiempos, ¿no? Y cuando yo me pongo a pensar, yo nazco no con todas las tendencias hacia el pecado. No nazco con pecado, sino con tendencia al pecado, ¿no? No hay esa inclinación, o sea, personalmente yo me analizo, ¿no? Y digo, sí, yo he nacido así. Y entonces, y Jesús, así plenamente, también con esa historia de ese pasado humano, nace así, pero no con pecado, ¿no?
Entonces, por eso Hermano, plenamente justo, humano como nosotros, y no es diferente, porque si nosotros vamos a hacer una diferencia, entonces le damos argumento pues a Satanás para que diga, ya, ahí claro, Jesús podía hacer eso. Entonces lo que dijo Jesús, que van a seguir mi ejemplo, mis pisadas, mayores que los que he hecho, ustedes pueden hacer, no se cumpliría, sería un mentiroso pues Jesús. O sea, Jesús realmente pues era completamente humano, ¿ya? Y claro que también era el Hijo de Dios porque fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo. Así como Adán no fue creado por Dios, pero en este caso ya es pues no, Dios mismo también quien engendra en el vientre de la Virgen María. Bueno, hermano, tenía el 100% pues de humano. Sí, hermano Increpa. este, aquí tal vez un poco nos puede ayudar a entender lo que es Señor Jesucristo, un Dios. San Juan 10, 17, 18 dice lo siguiente. Por eso, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es el Señor Jesucristo, que tiene poder para ser crucificado, para salvar al ser humano y para volver a tomar, resucitar y volver a mi estado normal como Dios Todopoderoso. Amén. Este es poderoso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Sí, pues ahí se hace manifiesto, ¿no? Que el Señor también era completamente, ¿no? Divino. Ese es nuestro Dios, pues es el creador, ¿no? Pero está en el Señor Jesús. Y bueno, pero acá en la tierra está pues completamente, ¿no? O sea, como ser Humano. humano. Y le damos esta lectura, hermanitos, aquí y luego comentamos, dice Juan 1, 14, 18, y aquel verbo, hermanos, aquel verbo, ¿no es cierto? Que dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, ¿no? Y el verbo, la palabra, estaba con Dios. Y el verbo, esta palabra, ¿no? Era Dios, dice, y con mayúscula dice eso, ¿no? Era Dios, el verbo, era Dios, ¿no? O sea, la palabra era Dios, ¿no? Y después en el versículo 14, ya aquí estamos leyendo, y a ese verbo, hermanos, fue hecho carne, ¿no? Es como que la palabra, la encarnación de la palabra, del verbo, es el Señor Jesucristo, pues se fue hecho carne, ¿no? O sea, ese verbo que está con Dios, que es Dios, se ha hecho carne y habitó entre nosotros, hermanos, y vimos pues su gloria, gloria como del único Hijo del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Juan dio testimonio de él, o sea, Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista dio testimonio de él, ¿no? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, o sea, ¿qué cosa decía Juan Bautista? El que viene después de mí es antes de mí. Miren lo que dijo este Juan Bautista. El que viene después de mí, y justamente primero nació pues Juan Bautista, después nació el Señor Jesucristo. El que viene después de mí, reconoce Juan Bautista que es antes de mí, porque es eterno pues nuestro Señor. Porque era primero que yo, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y aquí también lo que hemos estudiado en Efesios, hermanos, porque de su plenitud, o sea, plenitud es todo, la totalidad, ¿no? De su plenitud de Dios, hermanos, tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A nadie le, y mire lo que dice la Biblia, hermanos, a Dios nadie le vio jamás. Mire, aquí está lo que siempre estamos mencionando, ¿no? Mire, aquí dice, a,
a nuestro Padre Dios, nadie le ha visto, hermanos. Nadie le ha visto. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Entonces, por eso es que su nombre también es Emmanuel, Dios con nosotros, hermanos. O sea que cuando vemos al Señor Jesucristo como ser humano, estamos viendo al mismo Creador, al mismo Dios, ¿no? Él es el que da a conocer. Si alguien quiere conocer a Dios, pues tiene que conocer a Dios a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra forma, hermanos, de conocer a Dios. Es a través Bueno, del Señor Jesucristo. Sí, sí, hermano. Hoy. sí, recalcar una partecita que a veces como humanos entendemos. La pregunta de Felipe, ¿no? Que le hizo a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Eh, y Jesús le contesta, hace tiempo que ando con ustedes y me has visto. ¿Y por qué preguntas por mi Padre? Bueno, en otras palabras le contesta algo así, ¿no? Lo que Jesús está procurando decirle es de que si a Jesús le hemos visto, estamos viendo a Jehová, pero por su carácter, ¿no? No de la parte física de la vista, ¿no? De ver, sino el carácter estaba mostrando Jesús, el carácter del Padre Jehová, ¿no? Entonces, esa parte no es literal, porque si fuera literal, eh, caso de Moisés también igual, ¿no? No pudo ver a Dios, porque apenas vio la espalda, porque es imposible ver a Dios, como pecadores menos todavía. Gracias. Muy bien, vuestra participación, hermanos, nos ayuda bastante. Voy a mostrar acá el texto bíblico de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 1, miren, aquí lo que dice Hebreos capítulo 1. Dice así, hermanos, miren, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea, desde Adán y Eva, ¿no? Siempre Dios está hablando. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ha usado siempre a los profetas para manifestarse también. Pero en estos postreros días, o sea, en estos días, hermanos, nos ha hablado pues Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo es el heredero de todo, de la vida eterna, hermanos. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Dios ha hecho el universo a través del Señor Jesucristo. Y a través de él, en estos últimos días, nos está hablando a través del Señor Jesús. Ahora, en el 3 dice, hermanos, miren aquí lo que dice, el cual, o sea, el Señor Jesús, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria, lo que estaba haciendo mención nuestro hermano Waiki, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Señor Jesucristo muestra a través de su carácter cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter de Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y ahí está también haciendo aclaración que el Señor Jesucristo era la imagen misma de su sustancia, de Dios. O sea, Jesús es la imagen misma de su sustancia. Y también dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? O sea, el Señor Jesucristo es el que sustenta, hermanos, nos sostiene, ¿no? Con su palabra de su poder, está sosteniendo todo este universo. Habiendo efectuado ahora él, ¿no? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, con su muerte en la cruz, ¿no? Nos purifica nuestros pecados, se sentó pues a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí continúa, ¿no? El libro de Hebreos, pero tal vez tratando de dar respuesta, ¿no? A esa inquietud, esa pregunta que nuestro hermano se hacía. Bueno, vamos a, hermanos, ahora sí, culminar la lección de escuela sabática. Aquí estamos, ¿no? Ahí dice,
Dios siguió adelante con su misión y luego por medio de Jesucristo, ¿no? Se hizo presente en la carne entre sus hijos, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como dice Juan 1:14, ¿no? Cumplió pues las profecías del Antiguo Testamento, hermanos. Y según el plan divino, hermanos, se hizo uno con nosotros. Dios en carne humana. Dios en carne humana. El Dios de la misión seguía cumpliendo su propósito, hermanos. O sea que el Dios creador, hermanos, pues Él cumple su propósito. ¿Cuál es su propósito de Dios? Él quiere que tú y yo, hermanos, estemos eternamente con Él, como sus hijos, vivamos eternamente. Esa es su misión de Él. En ese propósito el Señor está trabajando, no, no, está trabajando, bueno, es el trabajo importantísimo que Dios tiene de que nos seamos salvos, que vivamos eternamente con Él. Ese es su propósito, ¿no? De Dios. ¿Qué más dice aquí? Piensa lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como, dice, para venir a nosotros, dice, en nuestra propia humanidad. ¿Cómo debemos responder? Aquí hay una pregunta, hermanos. Aquí dice, no. ¿Cómo podemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás? Me parece la última pregunta, hermanos. A ver si alguien puede responder acá. ¿No? ¿Cómo debemos responder a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera? Ahora, si Dios está haciendo su obra misionera, ¿no? Ahora nosotros como seres humanos, parte de la iglesia, como hemos estudiado en Efesios, ¿no? Que ahora Dios tiene ese instrumento que es la iglesia, que somos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a responder ahora a este amor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera a los demás? ¿Qué dicen, hermanos? A ver, algún... Hermano, para- justo hermana Mónica, por favor. con el mismo amor que Dios nos da a compartir con los demás. El Señor, esta obra misionera es para todos, no es para algunos. El Señor no quiere que hagamos distinción de personas ni que hagamos juicio a las personas. El Señor es el que tiene el juicio. Nosotros lo único que debemos hacer es compartir estas buenas nuevas de salvación. Amén, amén. Sí, pues, hermanos, no sé si logramos tomar conciencia de esto, hermanos. Ojalá que pudiéramos tomar conciencia nosotros. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? En el entorno mío, pues ahí estamos viviendo acá en San Jerónimo, Andahuaylas, y Berta, mi esposa, pues es de Andahuaylas, de este lugar, y ahí tiene un pedacito de terreno, se ha construido una casita, ahí estamos, también están ahí en el entorno, o sea, otro pedacito de tierra, así sus demás hermanos, con muchos, y la mamá de de Berta, de mi esposa, pues ella no conocía a Dios, no conocía a Dios, pero ella estaba enferma y, y entonces la preocupación nuestra fue pues no, de hecho, así como nosotros vamos a descansar un día, ella también va a descansar, pero que es importante que uno pueda descansar conociendo a Jesús, conociendo este mensaje y pueda conocer. Y así le dimos a conocer la fe de Jesús, no aceptó estudiar y estudiamos la fe de Jesús, lo visitamos en todas las lecciones. Ella decidió también entregarse al Señor y Dios mediante se entregó a través del santo bautismo. Ella presentía ya que iba a descansar. Ella se despidió de cada uno de sus hijos y aún todavía tuvo un tiempo de vida, ¿no? Varios meses creo que tuvo todavía vida, pero todos sabían, sus familias, sus hijos sabían que ella estaba ya desahuciada, aunque ella no lo sabía, no lo sabía ella. Entonces, pero todos sabían y estaban preocupados por ella. Pero ella comprendió, entendió también de que ella iba a descansar
y encargó a sus hijos, ¿no? Por favor, sigan ustedes también a Dios y así, ¿no? Predicó también, ¿no? Y hace hace unos días, una semana nomás creo, bueno, hace poquito, descansó nuestra hermana, ¿no? Y bueno, estamos, bueno, yo personalmente yo siento alegría, ¿no? Gozo, dicha de que ella haya descansado conociendo al Señor. Antes nos despedimos de ella, ¿no? Y nuestra despedida debería ser así, hermanos, también, ¿no? Si ahora no nos vemos, ya nos veremos cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Y justo nosotros viajamos allá para Lima, nos despedimos con esa intención, ¿no? De que ya, pues si no nos íbamos a ver ya más porque no pudimos venir de Lima a su entierro, pero ya cuando el Señor Jesús venga, nos veremos allí, nos encontraremos y habrá mucho gozo, dicha, hermanos, ¿no? La obra misionera tiene que ser, hermanos, de esa manera, ¿no? Todos somos mortales, hasta un joven puede descansar en un accidente, pero nuestro propósito es dar a conocer este mensaje. Es lo que está haciendo. Si el Señor Jesús, o sea, Dios es el que vino a esta tierra con esa mentalidad, ese objetivo de salvar al ser humano, ahora el Señor está en el cielo intercediendo por nosotros y ahora nos está usando a nosotros como instrumento, nos ha elegido y nos está diciendo ahora la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos responder pues a este amor de Dios, especialmente en esto, en Hermano hacer la Tito. obra misionera por los demás? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder, hermano, hermano? Sí, hermano. Sí, bueno, a manera de responder la pregunta como reflexión en este estudio con el título de El Dios que se hizo uno con nosotros. Nosotros como seres humanos, hermanos, cuán privilegio, no encuentro otra palabra, ¿no? De repente es la palabra que más se me viene, privilegio, somos privilegiados nosotros los seres humanos de tener a un Dios que nos ha amado desde la eternidad, ¿no? Otro, de que como seres humanos creo que somos la única criatura que tenemos ese privilegio de reproducirnos, porque en la Biblia no encuentro que los ángeles se reproducen, ¿no? Y el motivo o la razón es de que se llene, ¿no? La tercera parte de los ángeles que se han caído, ese número mm, se procure llegar a ese número, quizá no fue el objetivo de Dios, ¿no? Por eso que nos ha creado para reproducirnos. Es otro privilegio que también se encuentra como seres humanos que tenemos. Nuestro Dios ahora es con nuestra naturaleza humana, y no solamente el Dios para nosotros, sino para todas las criaturas, para todos los seres creados por Dios, ¿no? O sea, ese privilegio de que Dios se haga humano y sea Dios humano es también un privilegio para nosotros. También podríamos decir, hermanos, de que la nueva Jerusalén que se va a asentar en esta tierra es otro de los privilegios, ¿no? Que va a gobernar Dios desde este planeta, ¿no? Después de los 1000 años. O sea, va a poner su trono aquí en esta tierra para todos los demás, las demás criaturas. Es otro de los privilegios que tenemos como seres humanos. Bueno, ayer estaba comentando el hermano Marcelino las medidas o cómo es la Nueva Jerusalén. Y hay una preguntita que la Nueva Jerusalén tiene otro nombre y ese nombre se puede encontrar en el último versículo del Ezequiel. Yo ya lo tengo anotado aquí. Dice Jehová Sama, dice, ¿no? Y en el idioma hebreo está, ¿no? En la Reina Valera. Pero en otra traducción, en Dios habla hoy o también en el oso, la versión del oso, ahí dice, el Señor está aquí. Así se llama la nueva ciudad de Jerusalén. El Señor está aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a poner su trono, desde aquí va a gobernar. Bueno, tantos privilegios que se puede decir, hermanos, de que el ser humano tiene. Y el último privilegio que se me viene a la cabeza será pues de que ahorita estamos vivos. Mientras estamos vivos podemos arrepentirnos, arreglar nuestras cuentas con Dios. Entonces,
un llamado a los hermanitos que de repente quieren bautizarse o arreglar sus vidas. No esperemos el último momento. Gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a terminar entonces con ese pensamiento de que ahora Dios, así como usó al Señor Jesucristo como ser humano, y ahora Él está ya sentado allí en el trono de Dios, junto al trono de Dios, nosotros también ahora hemos sido elegidos, así como el Señor Jesús, así como Él vino a este mundo. Ahora estamos en este mundo nosotros con ese privilegio de dar a conocer este mensaje muy bueno, hermanos, de que hay salvación, hay solución para todo problema y hay que confiar nada más en el Señor, no a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, hermanos, no en esta batalla entre el bien y el mal en este mundo que todavía está en guerra. Hermanos, pues confiemos en Dios y que Dios a través de su Espíritu Santo en este día nos utilice para hablar del Señor, ¿no? Sobre todo mostrar el carácter de nuestro Señor, no con el habla que Él nos dé, con las acciones que Dios haga a través de nosotros, nuestras manos, nuestros pies, toda nuestra mente, todo ello. Entonces pongámonos a las manos del Señor. Para esto voy a pedir a nuestra hermana Mónica, por favor, pueda usted despedirnos en la oración para que el Señor nos use, ¿no? Para hacer la obra misionera, hermanos, ¿no? Mientras tal vez un día más de vida tenemos y quién sabe si es el último día de vida que tenemos, pero podemos hacer en este día esa obra misionera. Hermana Mónica, por favor, Amén. despídanos con la oración. Amén, Hermanita, hermano. antes de que ore, quisiera leer esta parte. Cuando estás solo, ¿dónde está Dios? Él está donde siempre ha estado, justo a tu lado. Él está contigo, incluso si no lo sientes. La Biblia dice una y otra vez que si tienes una relación con Cristo, Dios está contigo todo el tiempo. Él dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso se encuentra en Mateo 28:20. Siempre está contigo, nunca estás realmente solo. Hace unos años, Kai y yo volamos a Hong Kong para hacer un seminario para algunos de nuestros misioneros. Aproximadamente a la mitad del vuelo de 17 horas, atravesamos la tormenta más horrible. Estábamos sacudiéndonos terriblemente, el avión se inclinaba y todos estaban poniéndose nerviosos. Obviamente estaban perturbados por las circunstancias. La tripulación preguntó por el altavoz, ¿hay un ministro en el avión? Levanté la mano, se acercaron a mí y me dijeron, "Todo- todos están nerviosos por el vuelo. ¿Puedes hacer algo espiritual?" La gente en ese vuelo necesitaba escuchar que Dios estaba con nosotros. Para los creyentes es una promesa la que podemos aferrarnos en nuestros tiempos de temor y soledad. No solo es un consuelo, sino que también nos da la oportunidad de conocer mejor a Dios. Amén, hermanito, amén. Amén, Disculpe. amén, amén, Y hermano. buenos días Amén, con todos, perdón. amén. Amén, hermanas. Hermoso lo que acaba de leer. Mis hermanos, nos vamos a despedir entonces en oración. Pongámonos reverentes, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre, mi Dios. Padre bendito, estamos maravillados, mi Señor, de lo grande, grande que eres, mi Dios, y del infinito amor que tienes por cada una de tus criaturas. Tanto, Señor, que has venido a morar con nosotros, Padre bendito, para poder redimirnos, para poder salvarnos, mi Señor. Padre bendito, te suplicamos, mi Señor, que este amor que tú nos das nos llene y que podamos compartirlo, mi Señor, a otros. Padre amado, que podamos compartir las buenas nuevas de salvación. Padre bendito, tú quieres que vayamos a morar contigo. Este es nuestro anhelo también, mi Señor, nuestro deseo, Padre amado. Te queremos suplicar, mi Señor, que no, que no se nos vaya nunca, mi Señor, que no nos apartemos de ti nunca.
queda tan poco, Padre bendito, tú ya vienes, Padre amado, en las nubes de los cielos. Padre amado, te queremos rogar que no nos soltemos de ti, mi Señor, que seamos humildes, mi Señor, y reconozcamos siempre nuestro pecado delante de ti, Padre amado, para que cuando tú vengas podamos levantar la vista, mi Señor, y podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Mi Señor Santo, que podamos compartir con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestra familia, este hermoso mensaje, mi Señor, que podamos, mi Señor, tener misericordia, así como tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Mi Señor, vivimos en este mundo penurias, mi Señor. A veces recorremos el camino más largo cuando tú nos quieres guiar, Padre Santo, por el mejor camino. Mi Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda tentación. Ayúdanos, mi Señor, a hacer tu voluntad santa, justa, perfecta, mi Señor. Padre amado, al despedirnos ahora, mi Señor, llévanos, mi Señor, en tu compañía, que podamos hacer lo que tú quieres, mi Señor. Hágase tu voluntad, sea todo lo que hagamos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Sabemos que no merecemos nada, Padre. Lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén. Amén, Amén. amén, amén, hermanos. Que Dios los Amén. bendiga hasta mañana, Amén. hermanos. Hasta mañana. Hasta Hasta mañana. mañana.